Hola, ¿qué tal? Soy la licenciada en Psicología Susana Moreno Ruiz y pues bueno, hoy vamos a hablar sobre la violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Pues la violencia ha sido definida como cualquier acto de acción u omisión que tenga o pueda tener como resultado un daño a la otra persona. Este daño puede ser físico, psicológico, moral, económico o incluso privarla de la libertad, esto tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Por otro lado, la violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus formas y a lo largo del ciclo de vida, puede presentarse tanto en el ámbito público como en el privado y constituye una violación de los derechos humanos, llevando a ser un obstáculo para la equidad y un problema de justicia, debido a las implicaciones que tiene sobre la salud de las mujeres, y pues esto lo hace que sea considerada como una prioridad. Ahora les hablaré un poco de estadística. Pues bueno, a nivel mundial se estima que una de cada 5 mujeres en algún momento de su vida ha vivido o ha sufrido algún maltrato, tanto físico como sexual. Aunado a ello, la OMS, con base en varios estudios, informa que entre el 20 y 50% de las mujeres en las que se basaron para este tipo de resultados habían sufrido violencia física por parte de su pareja, y cada 5 sufre violencia o han intentado consumar una violación sexual con ellas. Asimismo, también se pudo identificar que el tipo de violencia más común es la violencia doméstica o el maltrato físico, emocional o sexual por parte de las parejas hacia las mujeres. Al igual que estos resultados arrojan que tanto en América Latina y el Caribe, un 50% de las mujeres sufren algún tipo de violencia dentro de su núcleo familiar. Recordemos que esta violencia puede ser recibida no únicamente de nuestra pareja, sino también por parte de padres, tíos, hermanos, abuelos, de personas de la comunidad, de personas de instituciones, y eso se los iré explicando ahorita. En cuestión de nuestro país, en México la Secretaría de Salud, en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública, realizaron encuestas que se llaman ENVIM. La primera fue realizada en el 2003 y la segunda fue realizada en el 2006, teniendo como resultado que aproximadamente el 33.3% de las mujeres viven violencia de pareja, el 42.9% en algún momento ha sido agredida. Este 33.3% vive violencia actualmente, o bueno, en ese entonces. El 42.9% había sido agredida en algún momento de su vida por parte de su pareja, y el 60% había sufrido violencia por familiares o por pareja. De estas, la mayor prevalencia corresponde a la violencia psicológica, que se manifiesta en un 28.5% en las mujeres entrevistadas. En segundo lugar se encuentra la violencia física, con un 16.5%. En tercer lugar, la violencia sexual, con un 12.7%. Y en cuarto lugar, la violencia económica, con un 4.4%. Y pues bueno, o sea, la mayoría de las personas, cuando hablamos de violencia, o sí, cuando preguntamos qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de violencia, pues muchas personas hablan de la violencia física, ¿no? Hacen referencia a la violencia física, es la más evidente a los ojos, pero pues ahora vemos aquí en estos datos estadísticos sobre la que tiene ya el contexto es la violencia psicológica. Todas estas investigaciones
que se han realizado con respecto a la violencia arrojan que pues actualmente es un problema social y de salud que se reproduce a través de la ideología, a través de generación en generación por las creencias y los estereotipos de género, así como los roles. Esto se va creando, se crea un imaginario social y grupal, o sea, todos nos tenemos que comportar de la misma forma, todos tenemos una forma específica, lo que sí podemos hacer las mujeres, lo que no podemos hacer, lo que pueden hacer los hombres, lo que no pueden hacer. Esto siendo un constructo social, grupal, pero que se inicia desde el hogar. Por eso se pudiera decir que pues tiene orígenes en las estructuras socioculturales, que es, como les decía, van asignando los roles diferenciados entre los hombres y las mujeres, manifestando así una desigualdad que se va construyendo a través de la educación y la crianza de los niños y las niñas, donde estas creencias pues van siendo igual compartidas con ellos y ellos las van interiorizando creyendo que pues así es como tenemos que comportarnos, así es lo que tenemos que hacer, y donde ellos van adaptando las características de comportamiento que se debe tener en relación con el sexo. Por ello, las relaciones asimétricas entre sexos y sociales, así como las desigualdades, son una de las dos principales causas que se consideran para justificar a las personas o grupos que se pueden ver como más vulnerables o susceptibles a vivir este tipo de violencia. En este caso, estos grupos son las mujeres, las niñas, los niños, los discapacitados, los ancianos y las ancianas, y las personas que pertenecen a alguna región o pueblo indígena, esto por la posición de subordinación que ocupan en la sociedad. Sin embargo, cabe mencionar que todas las personas en algún momento somos susceptibles o somos objeto de violencia en sus múltiples expresiones. Esto hablamos de todos los tipos de violencia que hay, que en algún momento nosotros podemos minimizar, y por eso no lo hacemos tan visible, por eso no nos damos cuenta de que en algún momento o estamos violentando a alguien o estamos siendo violentados. Sin embargo, estas características que yo les comento pues son valorados de distinta forma dependiendo del contexto y el grupo social en el que se puedan presentar. Ejemplo, no es lo mismo el pensamiento hacia la violencia o la reacción que va a tener una persona violentada en una región rural a en una región urbana, ya que la aceptación, la tolerancia o incluso la sanción de estas conductas violentas pues van a variar de acuerdo a la sociedad. En algunas se van a modificar de acuerdo con el tiempo y incluso en algunas otras se pueden modificar las creencias y los valores, no necesariamente de forma negativa o positiva. Luego entonces me permito decir que la violencia es un comportamiento que se ha aprendido y que tiene sus raíces en la cultura. ¿Por qué en la cultura? Dado que estas sociedades pues estructuran y organizan, ¿no? Tiempo atrás, incluso yo creo que actualmente en menor frecuencia, la violencia se ha visto como un mecanismo para reducir los conflictos, ¿no? Entre comillas. ¿Por qué? Porque se aprende desde la niñez, como les decía, y se transmite de generación en generación a través de las familias, los juegos, la educación, incluso los medios de comunicación, pues tienen incluido muchos actos de violencia donde acuden a la, según aparentemente acuden a la violencia para solucionar un problema o para evitar que ese problema como que crezca. Actualmente, volviendo a los juegos, pues hay muchos juegos a los que los niños ya tienen acceso, que son de tono violento y que pues pueden ir desarrollando y creando conductas obviamente aprendidas o deseos de experimentar algo que se está viendo en esos juegos. Y esto es en todos lados, no solo en México, sino en todo el mundo, ¿no? Persisten varias creencias sobre lo que deben de ser los comportamientos femeninos y masculinos aceptados socialmente con base en estos estereotipos que se encuentran muy marcados.
llevándolos a una construcción de género que va a delimitar y a ordenar las conductas que se deben hacer. ¿Por qué? Porque si no se realiza, por así decirlo, pues es juzgado y es visto de mala manera socialmente. Ejemplo, el estereotipo que se tiene de la mujer, pues lo regular es que son, por naturaleza, somos dulces, sumisas, sentimentales, pasivas, nos tenemos que dedicar a la crianza de los hijos. Y los hombres, en contraste, pues son fuertes, activos, agresivos, dominantes, son los que toman las decisiones. Teniendo como resultado todos estos estereotipos, pues que existan desigualdades que limiten a las mujeres para desarrollar y ejercitar sus capacidades, ya sea para obtener un propio beneficio o algún beneficio social. Ahora hay que tener bien claro que la violencia no es natural, no es normal, aunque esté normalizada, porque bueno, para que exista una conducta violenta tiene que darse una condición. ¿Qué es una condición? Pues puede ser la existencia del desequilibrio de poder, la inequidad, lo que está definido culturalmente o por el contexto, o incluso lo que puede estar producido por cosas interpersonales de control. O sea, yo no tengo todas las herramientas y capacidades y habilidades, una autoeficacia para poder no aceptar una situación de violencia. Entonces todo eso en un nivel bajo me permite estar en una situación de violencia emitida, como les vuelvo a repetir, por quien sea. Por otro lado, voy a hablar de la violencia familiar, la que de la cual existe una percepción, creo yo, social muy generalizada, donde la violencia contra la mujer en el contexto familiar es visto como algo exclusivo de la familia, ¿no? Como algo que solamente va a pasar en estas cuatro paredes y ya nadie se tiene que enterar o ya nadie tiene que decir nada. El abuso del alcohol y las drogas son factores que influyen y favorecen en el surgimiento de esta violencia, pero no son la causa, son factores. Así como algunos otros factores son considerados la pobreza, el desempleo, la falta de acceso a la educación, el hacinamiento, la falta de disponibilidad de bienes o servicios o la carencia a lo mejor del recurso económico, que como les comentaba no son por sí mismas causas de violencia, sino que son factores que van configurando las situaciones y las condiciones de vida que pueden propiciar y favorecer a esta violencia. La violencia afecta a las personas, a los hogares y a las comunidades de todas las condiciones sociales y de todos los niveles de ingreso. Ella no discrimina en ese sentido. Pero sí, como les comentaba, por ejemplo, la pobreza es uno de los factores que pudieran influir en que sea un poco más vulnerable la persona a sufrir violencia. Sin embargo, actualmente se pudiera decir que existe como una doble moral sobre la violencia en el ámbito familiar o doméstico, ya que por un lado es como rechazada socialmente, pero por otro lado es justificada y tolerada, porque como les comentaba, es algo que aparentemente sucede únicamente entre las cuatro paredes y ya, no pasa de ahí, ¿no? Pero la verdad es que pues no, la violencia va a ir creciendo y aunque únicamente pasen esas cuatro paredes, su nivel va a ir aumentando y la agresión va a ir aumentando. Por eso es necesario que nosotros como personas, como servidores, como las personas que brindamos el servicio de salud, insistir todos en que la violencia contra las mujeres, contra los niños, la violencia familiar, la violencia en todas sus expresiones y en todos sus tipos es un problema de salud. Ahora vamos con los tipos de violencia. A pesar de que exista, pues la violencia psicológica es definida como aquel abuso emocional, verbal, de maltrato o menospreciación, de la estima hacia una o varias personas
Esto puede ser mediante las críticas, amenazas, insultos, comentarios despectivos y manipulación por parte de quien sea o quienes sean los agresores. La norma 046 reconoce la violencia psicológica como la acción u omisión que provoca en quien lo recibe alteraciones psicológicas o algún trastorno psiquiátrico, teniendo como signos y síntomas pues autoestimas bajas, sentimientos de miedo, de ira, de vulnerabilidad, de tristeza, de humillación o algún trastorno psiquiátrico como el estado de ánimo de ansiedad por estrés postraumático, de personalidad, el abuso de algunas sustancias o incluso las ideas suicidas o el intento de suicidio. La violencia física, esta es definida como el uso de la fuerza o de armas que lesionan o hieren, como golpear, asfixiar, morder. Este abuso físico puede agravarse a lo largo del tiempo e incluso puede culminar en la muerte de la persona violentada o en este caso de las mujeres. La norma 046 la define como el acto de agresión que puede causar o que causa un daño físico. Y pues bueno, los signos y síntomas que se pueden presentar en este tipo de violencias pues son los hematomas, laceraciones, fracturas, quemaduras, luxaciones, lesiones musculares, traumatismos. Estos pueden ser congruentes o incongruentes con la descripción de cómo se llegó a esa lesión, recientes o antiguos, incluso con o sin evidencia clínica al momento. Cabe mencionar que, como yo les comentaba, esta violencia es como la más evidente a los ojos y la que se pudiera detectar a lo mejor desde un principio. Cuando se puede ver a la persona, se puede sospechar que sufre algún tipo de violencia física, pero por lo regular esta violencia siempre viene acompañada de violencia psicológica. Por ejemplo, antes de la agresión física, muy probablemente hubo agresión psicológica. Cuando se dio la agresión física, estuvo acompañada probablemente de violencia psicológica y obviamente como consecuencia de esta violencia física vamos a tener un daño psicológico. La otra es la violencia sexual, la cual es definida por la norma 046 como la acción u omisión mediante la cual se puede inducir o imponer la realización de prácticas sexuales no deseadas o respecto a las cuales se tiene la imposibilidad de consentir, esto en el caso pues de personas con alguna discapacidad. Esto puede ser pues de cualquier persona de cualquier sexo contra la otra para obligarla a realizar actos sexuales sin su consentimiento. Puede ser con o sin fines de llegar a una copulación y valiéndose de su posición jerárquica, esto hablando de relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que implique una subordinación. Y si no, pues acudiendo al sometimiento y al uso de la fuerza física o moral para llegar a esta violación. Este tipo de violencia incluye todas las formas de coerción sexual, hostigamiento, imposición forzada a prácticas sexuales, algunos manoseos, incluso la exposición a la pornografía, todo esto sin consentimiento. Y por otro lado también incluye el sexo forzado por razones económicas. Por ejemplo, también la violación que puede darse a lo mejor en alguna cita y que la persona suministre alguna sustancia para poner en inconsciencia a la otra y ya sea incluso el uso de alcohol o drogas y que de eso se tenga como resultado una violación sexual. También dentro de esto se encuentra la violación marital. A veces muchas personas piensan, no, pues ya como es mi esposo o es mi marido, esto ya no es una violación, pero la verdad es que sí es una violación porque está haciendo sin consentimiento o con influencia moral sobre lo que se debe de hacer o no se debe de hacer como esposa. También entra en la violación de grupos de hombres, el incesto, que haya un embarazo forzado, el tráfico de personas con fines sexuales, y pues
las relaciones sexuales forzadas dentro del matrimonio o con exparejas. Y pues bueno, o sea, una violación se concentra en el uso de la fuerza, ya sea física o emocional, eh, para influenciar o influir en la persona para penetrar los orificios tanto vaginales, orales o anales sin su consentimiento. Eh, y también lo que no puede incluir la penetración, como les comentaba, todo lo de hostigamiento y eso. Puede ser que haya ocurrido una única vez o que sea algo que ocurra continuamente. Ambos son considerados violencia sexual. A este tipo de violencia, pues se pudiera decir que es la que se permanece más oculta, particularmente cuando ocurre dentro de algunas familias, ya que pues es probable, o más bien es visto dentro de nuestra sociedad, que muchos niños o niñas son abusados por parte principalmente de algún familiar. Estadísticamente, los agresores de los niños son principalmente familiares, tíos, abuelos, progenitores. Y pues bueno, cuando esto pasa en un núcleo familiar, por lo regular, las personas no quieren denunciar, no quieren pues entrar en un proceso legal por lo mismo, porque es la familia, y la familia en nuestro país, en nuestra cultura, tiene un peso muy grande. Pero la familia también lastima y la familia también destruye. Y la familia también tiene que pagar en algún momento las consecuencias de sus actos. Entonces, lo que pasa en estos sentidos es que las personas de la familia llegan como a una especie de convenio, de acuerdo, y se llega a, y pues así evitar como una especie de problema familiar, permitiendo al agresor pues y a la víctima, perdón, seguir viviéndonos en el mismo domicilio, seguir teniendo convivencia. Y una violencia sexual siempre nos va a traer como consecuencia un problema psicológico. Ahora, de estas violencias sexuales puede, eh, pueden llegar a ser un embarazo no deseado. Aquí es donde entra igual esta norma 046 que habla de la interrupción voluntaria del embarazo, que se puede realizar para estas personas que han sido violentadas sexualmente. Ahora, aún existiendo una interrupción voluntaria del embarazo, va a persistir el problema psicológico, por lo cual es muy importante que sean canalizados, en este caso al módulo, para llevar su proceso psicológico. Continuamos con la violencia económica, la cual se refiere al control del dinero, en este caso a no informar cuál es el monto total de los ingresos familiares o a impedir el acceso a ellos. Hay familias que al serles negado el ingreso económico, pues tienen una limitación en cuestión de alimentación, de educación, de salud. ¿Por qué? Porque no pueden acceder a todos estos servicios de manera tan rápida. O sea, por ejemplo, la escuela pues es gratuita, ¿no? Eh, hay servicios de salud que también son gratuitos y todo, pero también para llegar a ellos se requiere el paso por ciertos servicios que llevan a un gasto económico, por poco o mucho que sea, se ve limitadas las personas para poder realizarlo. Por otro lado, continuamos con la violencia patrimonial, la cual se refiere al control del patrimonio. Hablamos de herencias o bienes materiales que pueden tener la pareja o los hijos o los familiares, que estén como en disputa o que hayan sido como quitados a la fuerza. Eso también incluye documentos personales que a veces, por ejemplo, las personas, las parejas o la familia tienen una discusión y deciden cómo separarse. Entonces, unas personas salen del domicilio y otras se quedan. Y es como muy común que la persona que se queda en el domicilio retenga los documentos personales de las otras personas, ¿no? Entonces ese es un tipo de violencia, son características de la violencia
patrimonial. Ahora vamos con el abandono, mismo que es definido por la norma 046 como el acto de desamparo injustificado hacia uno o varios miembros de la familia con los que se tienen obligaciones que derivan de disposiciones legales y que ponen en peligro su salud. En este caso hablamos de los niños que pueden ser abandonados por los progenitores, que pueden estar en situaciones de calle, que pueden estar en situaciones de salud delicadas y graves y que no haya alguien, ¿no? O que incluso no se les ha atendido. O sea, puede ser un niño que se quemó y nunca vino al doctor, ¿no? Y después en algún momento llega a alguna consulta médica y todavía trae la herida, todavía no le sana, todavía no esto, y entonces se justifica con que muy probablemente no hay dinero, con que se recurrió a procedimientos naturistas, etcétera, pero en realidad eso es como un factor de que se está descuidando la responsabilidad y el cuidado de todos los derechos que esas personas tienen, como el derecho a la salud. Y por último, tenemos la violencia institucional, que pues esta es el abuso de instituciones tanto públicas o privadas que se generan en dos niveles y que pueden causar daños tanto físicos como emocionales a las personas. Uno de los niveles es de la institución hacia sus propios trabajadores y el segundo nivel es de la institución hacia los usuarios de los servicios de dicha institución. En este último se abarca la negación de algún tratamiento, el no referir a otros servicios, el suministro deliberado de información, tanto incompleta como a lo mejor incierta, los actos discriminatorios, el negarles la atención, algún tipo de maltrato verbal, negar medicamentos, eso es incluido dentro de la violencia institucional y que nosotros podemos a veces ejercer o ser víctimas. Y pues bueno, estos son los tipos de violencia. También quiero comentarles que ahorita en todo lo que hemos estado hablando, probablemente la idea sea que solamente los agresores pueden ser hombres y esto no es así. O sea, la violencia contra la mujer también puede ser emitida por otra mujer. La violencia familiar también puede ser emitida por la mujer. La violencia de pareja, ahorita con las relaciones lésbicas, también puede ser nuestro sexo realizada. Ahora vamos con el ciclo de la violencia. Y pues bueno, todos podemos ser agresores. Ahorita se los voy a explicar, nada más quiero comentarles que este ciclo de violencia causa deterioros psicológicos en la autoestima y en los sentimientos de impotencia de las personas, que les inhiben esta capacidad de crecer, de poder tomar una decisión, de poder tomar oportunidades sociales para salir de este círculo. Este ciclo de violencia no tiene fin, se vuelve a repetir, se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Cuando se crea esta incapacidad de enfrentar la situación de violencia, se llama o se denomina síndrome de indefensión aprendida. ¿Qué es este síndrome? Pues se refiere a las actitudes de aceptación, de culpa y de pasividad que por lo regular suelen ser interpretadas erróneamente como una falta de voluntad para enfrentar estas agresiones, como por ejemplo la existencia de alguna dependencia económica, como el miedo a las represalias. Esto cuando obviamente pues han existido violencia física, psicológica, han existido amenazas de te voy a quitar a los hijos o te voy a matar o voy a tomar acción contra alguien de tu familia, etcétera, ¿no? Y la otra es la esperanza que tiene la persona agredida de que el agresor va a cambiar. Cambiará algún día, cambiará cuando tengamos hijos, cambiará cuando pase esto, cambiará cuando pase el otro. Y eso pasa cuando el agresor entra como en su máscara de arrepentimiento
para poder repetir el ciclo, para poder convencer a la persona de que eso va a cambiar. Entonces la otra persona lo cree y pues seguimos en el ciclo. Ahora sí les voy a explicar el ciclo. Empieza con una etapa de contención, ¿no? O sea, me detengo, pasa, no sé, la cosa que sea la cosa más pequeña del mundo o insignificante para ojos de otra persona. Y entonces viene la etapa de la violencia, o sea, ya la etapa de la explosión, donde viene la agresión, ¿no? Y ya. Aparentemente hay una etapa de remordimiento del agresor que nos lleva a las promesas. Sabes que discúlpame, no sé, estaba borracho, estaba bebiendo, es que me fue mal en el trabajo, o sea, justificar y prometer. Te prometo que esto ya no va a volver a pasar, te prometo que voy a dejar de tomar, te prometo que voy a hacer esto, te prometo que voy a hacer el otro. Y posteriormente viene una etapa de reconciliación, donde hay una aparente calma, ¿no? Donde pueden estar bien tanto un día como a lo mejor una semana o un mes si ustedes quieren, pero esto es momentáneo. ¿Por qué? Porque después de esta etapa de reconciliación, de aparente calma, en ese tiempo se está acumulando la tensión y se va a acumular otra vez y se va a acumular otra vez hasta volver a llegar a la explosión, a la etapa de violencia explícita. Este ciclo aplica para todas las violencias en las que se repite y se repite y se repite, y para que este ciclo termine necesita que la persona violentada pues ponga un fin. Incluso hay una frase que dice: la mujer permanece en el ciclo de violencia hasta que pierde la esperanza. Cuando se pierde la esperanza, cuando llega la etapa del remordimiento, las promesas y dicen, ¿sabes qué? Pues no, ya no creo realmente que vayas a cambiar, que vayas a dejar de hacer esto, que me ames, que me quieras. Y pues bueno, hablando de las relaciones de pareja, pues generalmente este ciclo de violencia pues aparece desde el principio de la relación y se va agravando con el paso del tiempo. Hay personas que dejan pasar meses, incluso años, la vida en un ciclo de violencia así. Cabe también mencionar que esta violencia se va a extender. O sea, cuando existe violencia de pareja del noviazgo y posteriormente deciden tener hijos, no la violencia va a ser únicamente para la pareja, sino después se va a extender a sus hijos, incluso a algunos otros miembros de la familia que intenten, no sé, involucrarse. Y esto, por ejemplo, lo de los niños, que va a ser también dirigido para ellos, pues los va a llevar a su vez a comportarse violentamente cuando ellos crezcan. ¿Por qué? Porque están en un aprendizaje vicario, que lo que ven es lo que realizan, y pues ese va a ser su percepción de cómo se deben comportar, o su percepción de cómo debe ser una familia. Y por el otro lado les va a enseñar a tolerar este abuso y a normalizarlo para que después no sea identificado. Bueno, pues por mi parte sería todo sobre la violencia. Seamos muy conscientes de que se ha convertido en un problema de salud, que todos estamos expuestos a poderla emitir y a poder ser víctimas de ella, incluso pues de normalizarla, pero también podemos y tenemos esa capacidad de poder salir de ese ciclo de violencia, de decidir no agredir a nadie, de ser personas más humanas y respetuosas con los demás. Y pues bueno, muchas gracias por toda su atención. Ahí está el número de la línea Sin Violencia, porque en esta contingencia pues los números de los reportes de violencia pues aumentaron, ¿no? Entonces, bueno, una contingencia sin violencia, y lejos de una contingencia sin violencia, una vida sin violencia. Gracias.